quieren escuchar palabra de Dios? Amén. Quiero preguntar, ¿cómo está la iglesia del Señor? Una vez más, ¿cómo está la iglesia del Señor? Dale un tributo de aplauso al Señor. Amén. Bueno, amada familia, tengo el encargo de estar con ustedes, Zona 1, y es un privilegio, puesto que su pastor no está en Lima, está en desarrollando un ministerio en otro lugar. Sin embargo, somos una sola iglesia y el equipo, estamos para eso, el equipo pastoral, ¿verdad? Así es que el pastor Carlos puede predicar, de hecho, en Zona 3, 4, 5 y un servidor también hacerlo, ¿verdad? Con el respeto y el aprecio debido a la amada Zona 1. Amén. Hoy día vamos a compartir el tema que tiene que ver con Jeremías, el personaje de Jeremías, ¿verdad? Y qué lindo es estudiar la palabra de Dios. El año pasado lo hicimos, ¿verdad? Estudiando un libro completo. Hoy lo estamos haciendo en este año a través de un personaje, pero seguimos en los 66 libros, ¿verdad? Y qué bueno que usted haya dispuesto su corazón para leerlo y extraer las hermosas enseñanzas que nos deja la palabra de Dios. Y si no lo ha hecho, pida perdón a Dios y hágalo durante esta semana. Amén. Muy bien, vamos a orar para entrar de lleno al mensaje, dándole gracias a Dios. Incline su rostro, por favor. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor, por habernos reunido en tu casa de oración. Padre, estamos delante de tu presencia y queremos reconocer una vez más que tú eres nuestro único Dios, amo, Señor, Salvador de nuestras vidas. A ti te debemos todo lo que somos, todo lo que tenemos, Señor. Y por eso estamos aquí, para darte la gloria, la honra y bendecir tu nombre. Pero también estamos aquí, Señor, para escuchar tu palabra. Después de haberte adorado, alabado con todo el corazón, ahora nuestros labios callan para abrir tu palabra. Y nos hables de una manera muy especial, Señor. Y deseamos que las riquezas y los tesoros broten de ella, que se aniden en nuestros corazones. Pero también, Señor, ayúdanos a ponerlo por obra. No quiero ser solamente un oidor, quiero ser un hacedor de tu palabra. Gracias te damos, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice tu palabra y úsame como un instrumento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero también dar gracias a Dios por la vida del pastor Daniel, después de ese excelente resumen del personaje bíblico que vamos a estudiar hoy. Solamente me podría tocar decir amén y orar, pero sin embargo tenemos que abrir la palabra también y compartirla de una manera muy especial. Hay unos cuadros que he preparado, por favor, ahí en la pantalla. El segundo cuadro podría ser, el segundo cuadro que quiero hablar de el mes en que estamos resaltando un tema énfasis, ¿veo? Consolidando nuestros sueños, consolidando nuestros sueños. Y estudiando el libro de Jeremías y específicamente el personaje, entonces decidí, con la ayuda del Señor, ponerle este título: El sueño de un mensajero. El sueño de un mensajero. Pastor, ¿qué tiene que ver conmigo? Mucho, y todo, diría yo. Y en el transcurso de la disertación del mensaje se dará cuenta por qué lo digo, ¿verdad? Y ahora les pido que abra su Biblia en el capítulo 1 de Jeremías, capítulo 1 de Jeremías, del versículo 4 al 10. El sueño de un mensajero. El sueño de un mensajero de Dios. ¿Lo tiene ahí? Le doy un poquito de tiempo. Muy bien. Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 10. Vamos a leer la palabra. Ahí está el texto. Dice la palabra de Dios: Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. 6. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que yo te mande. 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. 9. Y extendió Jehová su mano y tocó su boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. 10.
mira que te mando, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar y para edificar y para plantar. Palabra sea bendecida. Cuando hablamos del personaje Jeremías, viene a nuestra mente quién es Jeremías, ¿verdad? Una pregunta, ¿quién es Jeremías? Jeremías fue un sacerdote y profeta de Israel, específicamente de Judá. Su ministerio estaba circunscrito en Judá. Nació el siglo VII antes de Cristo en la ciudad de Anatot y su padre, el sacerdote Hilcías, también lo menciona la palabra. Sin embargo, él desarrolló un ministerio precioso durante un promedio de 40 años. Dios lo llamó para ser profeta, para ser su portavoz. Un promedio de 40 años. Y él al llamado tenía un promedio de entre 15 y 20 años, dicen los estudiosos. Era un joven. Pero la condición espiritual y moral de Judá en esos tiempos era desastroso, era deplorable, ¿verdad? Era dramática. Y aunque Jeremías desarrolló su ministerio durante los reinados de Josías, de Joacás, de Joacín, Joaquín y Sedequías, ¿verdad? Estamos hablando de las últimas décadas del reinado del sur de Judá. Como vuelvo a repetir, la condición espiritual y moral era deplorable. El pueblo se había apartado de Dios, había dureza en su corazón, ofrecían incienso y ofrendas a dioses paganos, a ídolos. Su corazón se había llenado, por lo tanto, de idolatría. Había injusticia social en el pueblo. Los ricos explotaban a los pobres, había calumnias, infamias, ¿verdad? Marginaban a los huérfanos, a las viudas. Al final era un tema difícil el que vivía Judá. Es más, había adulterio, inmoralidad, y por eso Jeremías va a señalar la apostasía de Judá. Para eso fue levantado. Fue levantado como profeta para proferir anuncios, para anunciar, juicios. Porque estaba buscando el Señor en su amor y en su misericordia que este pueblo se arrepintiese y no proceda con el castigo que iba a suceder si es que este pueblo no enmendara sus caminos, usando a Babilonia como un látigo de castigo, de disciplina, de justicia. Y entonces Jeremías tiene que dar esos anuncios de juicios. No solamente a Judá, sino también a las naciones cercanas que se habían burlado y hasta el punto de disfrutar cómo es que Babilonia atacaba a Judá. Pero también Jeremías fue usado para dar anuncios de esperanza. Porque el anuncio de esperanza tenía que ver con que, aunque ellos iban a ser llevados cautivos por 70 años, si es que no se arrepentían, pero Dios lo iba a volver a sus tierras. E iba a ser un pacto, un nuevo pacto, puesto que el antiguo había sido vejado y desobedecido. Pastor, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Mucho y todo. Porque el sueño de un mensajero tiene que ver con tus sueños también. Pastor, mi sueño ha sido ser profesional. Soy un abogado, soy un médico, soy un empresario. Sí, ese es tu sueño personal. Es más, yo diría tu medio de vida. Dios en su amor y en su misericordia te extendió su mano para que alcanzaras ese propósito. Pero el sueño de Dios es que todos seamos mensajeros de Él. ¿Cuántos dicen amén? Estamos hablando de un mensajero divino, un mensajero llamado por Dios. ¿Y dónde está el fundamento de que tú también has sido llamado para ser un mensajero de Dios? No lo busques, si quieres apuntarlo, apúntalo. 2 Corintios 5, 17 y 18 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. 18 dice: y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de su Hijo Jesucristo. Y nos encargó, nos dio la responsabilidad del ministerio de la reconciliación a todos. No hay excepción. ¿Estamos de acuerdo? Usted está llamado para ser un mensajero de Dios. Y es mejor que ponga atención a lo que continúa,
porque vamos a ver las características de un llamado divino y usted se puede identificar tal vez. Y si todavía no ha sabido cuál ha sido su propósito para usted aquí en la tierra, espero que hoy Dios le hable y encuentre lo que usted está buscando. Vamos al tema que también he preparado. A manera de introducción, perdón. El siguiente, por favor, cuadro de introducción. Ahí donde hemos dado los inicios, pero ahora vamos a ir a un cuadro. Este cuadro que tiene que ver con el cuerpo del mensaje. Consideremos las características de un llamado divino. Ahí está. Vamos a ver. Punto 1. Para desarrollar el mensaje que hoy Dios quiere para nosotros. Quiere darnos de una manera muy especial. El llamado del mensajero. Jeremías 4:5 dice: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a Jeremías? Jeremías, antes que tú existieras, yo ya había planificado qué harías tú en la tierra. Desde la eternidad yo ya te había conocido y había destinado para ti a qué te dedicarías aquí en el futuro, en la tierra. Por lo tanto, yo te he llamado como mi profeta. Yo te he llamado para que seas un instrumento en mis manos. Y le dice 3 verdades. Te conocí. En el vientre te conocí. Es decir, en otras palabras, estaba diciéndole: Jeremías, yo te conocí antes, ¿verdad? Y en el vientre de tu madre. Te formé en el vientre de tu madre y te conocí. Si hay alguien en el universo que te conoce mejor y mucho y todo, soy yo, Jeremías. Soy yo. Y este verbo conocer, te conocí, tiene que ver con una relación íntima, personal. ¿Verdad? Yo soy tu creador, soy tu padre. Te conocí antes de formarte en el vientre de tu madre. Es decir, aún antes de Jeremías y antes de su madre, ya Dios había establecido en la eternidad el propósito de la vida de Jeremías, como también lo ha establecido para ti y para mí. Amén. Y entonces le dice: te conocí, pero también dices: antes que nacieses te santifiqué. Estaba diciéndole a Jeremías: antes que tú salieras del vientre de tu madre, yo te había santificado, te había separado, te había consagrado para mí, te consagré. Tú eres mi pertenencia. Tú vas a hacer lo que yo te digo. Y vas a ser mi instrumento. Y los que me sirven tienen que ser santos como yo soy santo. Tú serás un canal de bendición para otros y yo te usaré como un vaso de honra, no como un vaso de deshonra. Te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Miren, ese llamado de ser profeta, en el griego significa profeta, viene de profetes, que habla de proclamador, mensajero, anunciador. Y en el hebreo naví, profeta, que significa portavoz, también proclamador de la palabra de Dios. Estaba diciendo: tú vas a ser mi instrumento. Tú vas a ser el canal de bendición que voy a usar, pero también de advertencia para mi pueblo. Así que Jeremías, es mejor que lo sepas. Y Jeremías era un joven. Pero gracias a Dios que había tenido una formación piadosa, temerosa de Dios, por su padre, por el contexto. Y sin embargo, Jeremías va a responder como todos respondimos alguna vez, ¿verdad? Cuando yo voy a la Biblia no encuentro a un personaje o a un siervo que ha sido llamado y que diga: Señor, aquí estoy, no te equivocaste, yo soy el que tú necesitabas. Jeremías le dice: Señor, soy pequeño, soy niño, no sé hablar, tal vez te equivocaste. Y no le dijo Jesús o Dios le dijo: mira, Jeremías, perdóname, yo me equivoqué, no eras tú. No, tú eres mi elegido, yo te establecí. Por lo tanto, no hay marcha atrás, Jeremías. Tú eres mi elegido y te voy a usar como un instrumento. Y al final, no era que era un niño cronológicamente, tendría entre 15 y 20 años, un promedio de 20 años. Pero mostraba esa fragilidad, ese temor humano que todos mostramos alguna vez. Y si alguna vez le dijiste, líder, hermano, asumiendo el rol que Dios te dio en la tierra, ¿verdad? Con temor lo aceptaste, entonces bienvenido al equipo.
porque todos aquellos que fueron llamados de alguna manera tuvieron este temor humano y natural. Sin embargo, ahí está el llamado de un mensajero. Ese fue el llamado que Dios le hizo a Jeremías y no había vuelta atrás. Vamos al segundo punto, propósito. Estamos hablando del propósito del mensajero. El versículo escogido es: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. En el caso anterior, Dios no solamente le dice: vas a ser mi instrumento, yo voy a respaldarte, voy a estar contigo. Y dice que extendió su mano y le tocó su boca y puso sus palabras. Dios puso sus palabras. ¿De quién eran las palabras? De Dios. ¿De quién era la boca? De Jeremías. Por lo tanto, el mensajero está sujeto, subordinado, sujeto a hablar, a anunciar solo lo que Dios quiere decir. No es lo que te parece, no es lo que te antoja, es el mensaje puro y pulcro que Dios entrega al mensajero. Sin embargo, aquí está el propósito. El único que está por encima de todos los reinos y naciones es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si Él le otorga, le autoriza y le da autoridad a alguien para que lo sea, amén. Jeremías calificaba para ello porque era su portavoz. Había encarnado la voz de Dios, de Jehová. Y por lo tanto estaba sobre esas naciones y reinos. Estaba en el calibre. Afinaba. Pero le da verbos, ¿verdad? 4 verbos de castigo, de anuncio, de destrucción y 2 de esperanza, ¿verdad? Le dice: tú vas a arrancar, vas a destruir, vas a arruinar, vas a derribar. 4 verbos que tienen que ver con juicio, pero 2 verbos que tienen que ver con esperanza, ¿verdad? Y restauración. Te voy a edificar, vas a edificar y vas a plantar. Ahora, para resumir la historia, lo que estaba diciendo Dios a Jeremías, mira, hay quienes no van a retroceder en lo que empezaron. Algunos con la dureza de su corazón no se van a arrepentir. Tú estás diciendo no se arrepienten, le diste el mensaje, el anuncio de que si no se arrepintieran, vendría a Babilonia y los llevaría cautivos 70 años. Pero aquellos que se resisten a ir a Babilonia, sumado a aquellas naciones que se burlaron de mi pueblo, entonces la sentencia es destruir, derribar, arrancarlos sobre la faz de la tierra. Pero a mis hijos, aquellos que los llevaré y los traeré nuevamente y los purificaré, para ellos sí es: aunque voy a arrancar, también voy a plantar. Y aunque voy a derribar, pero también voy a edificar. Ese era el anuncio que estaba dándole el Dios al profeta Jeremías. Pero es más, el anuncio y el propósito de Jeremías, el anuncio era radical, era de advertencia, no era popular, no era para rascar los oídos a la gente, no. Dice, vamos a ver, mira los mensajes y el pecado en que había caído Judá. Mira ese cuadro azul. Jeremías 17:1 dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido está en tabla de su corazón. Es decir, había tanta dureza en su corazón, habían tenido tanta distanciamiento de Dios, le habían dado la espalda a Dios para hacer horrendos pecados, que ese corazón, el pecado estaba cincelado. Yo le estaba diciendo: y es dura la tarea que vas a tener, Jeremías, pero aún así vas a cumplir lo que yo voy a decir. Yo pondré en tu boca lo que tú te vas a decir. Esa fue la tarea. Pero es más, viene más adelante. Viene el propósito, que era anunciar juicio, ¿verdad? De destrucción, pero también de esperanza. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba denunciando el pecado a través de Jeremías, de Judá. Miren esos pecados, no lo busque, apunte ahí. Este otro cuadro, por favor, el siguiente cuadro. Denuncia de los pecados de Judá. Jeremías 7:3 al 11 estaba hablando del templo. Dios le dice: párate delante del templo y acusa, denúncialos. Porque la gente decía: templo de Jehová es este. Pero después que salían del templo, iban a hacer inmoralidades, adulterio, ¿verdad?
a ofrecer incienso a ídolos, ¿verdad? A cometer injusticias, a explotar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Entonces ustedes han convertido mi templo en cueva de ladrones. Siguiente, el 17, 18. Toda la familia ofrecía sacrificio, es verdad. Dice que los hijos juntaban la leña, los padres prendían el fuego y las mujeres, las madres, ¿saben lo que hacían? Amasaban masa para preparar tortas y ofrendar sacrificios, ¿verdad? Ofrendar a los ídolos y a los dioses paganos. Todas las familias estaban involucradas en el pecado. Era dura la tarea de Jeremías. A esa condición y a ese grado de pecado llegaron esta gente. 32:35. Sacrificaban a sus hijos a Moloc. Hermano amado, no solamente levantaron santuarios paganos a Baal, sino que llevaban a sus hijos a degollarlos frente al ídolo de Moloc, a este dios pagano. Era increíble lo que estaba pasando en Judá. Como dije, habían llegado a una degradación espiritual y moral incalculable. Y entonces, la siguiente denuncia, Jeremías 5, 8, 9, adulterio y tremenda inmoralidad. Como animales en celos, iban a buscar a las mujeres que no eran la suya, lleno de iniquidad, de inmundicia, de inmoralidad. Así estaba Israel, así estaba Judá. Y ahí el último, Jeremías 6, 7, 6, 9, la injusticia social. Como dije, había injusticia contra los pobres, las viudas, los huérfanos, calumnias, infamias. Esa era la condición que se encontraba Judá. Una sociedad sin escrúpulos, sin principios, sin moral, sin valores. ¿Se parece a una sociedad que estamos hablando? ¿Se parece a una sociedad a la de hoy? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y entonces se necesitan mensajeros. Usted y yo somos esos Jeremías que Dios está buscando y que ha levantado. Y muchas veces no nos hemos dado cuenta que somos esos Jeremías en las manos de Dios. Y hemos cerrado nuestros ojos, cerrado nuestra boca para no anunciar lo que Dios quiere que anunciemos como mensajero de Él. Cuidado, hermano. Dios es justicia, es amor, pero también es justicia y juicio. Este pueblo estaba justo ya llegando la paciencia al límite de Dios y se acercaba a Babilonia. ¿No es justo acaso? ¿No iba a castigar acaso esto Jeremías? Claro que sí, claro que sí. Y ahí podemos ver la condición espiritual. Y al final, Dios es tan bueno que no solamente anuncia juicios, sino también esperanza, anuncios de esperanza. Dios es así. Dios nos ama. Dios te amó, por eso mandó un mensajero para que tú conocieses de su amor, ¿verdad? Y ahora te quiere mandar a ti para ser el mensajero, para traer a otro a Cristo. Y al final la tierra sea llena de su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Siguiente. Vamos a ver ahora el sufrimiento. El sufrimiento del mensajero. Yo no sé, hay muchos pecados más que cometieron, pero también quise resaltar por qué le llamaban al profeta llorón, el profeta de las lágrimas. Y ahí encontré un versículo, el 9:1. Si mi cabeza se hiciese agua, si mis ojos fuente de lágrimas, para que yo llore todo el día a los muertos del eje de mi pueblo. Es decir, si mi cabeza fuera una laguna y mis ojos, mis lágrimas fuentes, lloraría todo el día. Claro, ¿por qué? Por la muerte de su pueblo. No solamente el pueblo había dureza en su corazón, no escuchaba su mensaje, y eso entristecía el corazón de Jeremías, sino que también sabía lo que venía, la tristeza, el dolor, la tragedia, la invasión, la muerte, y todo eso causaba dolor en su corazón. Pero no solo eso, Jeremías también, dice ahí, pasó dificultades, ofensas, persecución, amenazas. Y ahí he escrito algunos casos en los que pasó Jeremías. Dice, se le prohibió casarse, Jeremías 16, 1, 2. No busquen la Biblia, siquiera apúntelo, ¿verdad? Jeremías no era eunuco, porque si no, no le hubiera dicho Dios, no te cases. Como todo joven quería formar familia y tener hijos, pero Dios estaba advirtiendo tal vez lo que iba a pasar adelante y quería evitarle sufrimiento y dolor con la invasión de Babilonia. 2, le metieron en un cepo, ¿verdad? Es un tipo de castigo donde apretaban, ajustaban, ¿verdad? Sus manos, sus pies, su cabeza. ¿Todo por qué? Por predicar el mensaje puro de Dios.
Había un yugo en su cabeza. Dios le mandó poner un yugo en su cabeza, decirle, ahí está el 28:10. Es decir, anda al pueblo y dile que así como tú tienes el yugo en la cabeza, al venir Babilonia y Nabucodonosor también los llevará con ese yugo por no haberse arrepentido y no haber escuchado mi mensaje. Siguiente, ahí habla de, se puso un cinturón. Dios le hablaba en figuras, en unas formas especiales a Jeremías. Ponte un cinturón, ahora llévalo al río fuerte, mételo debajo de una piedra y ahora vuélvelo después de un tiempo. Y el cinturón venía podrido. Ahora enséñales a mi pueblo. Dile, así los tenía cerca de mí, pero ahora no me sirven de nada. Qué tremendo lo que Dios estaba hablando a través de Jeremías. Siguiente, amenaza de muerte. Es verdad, por predicar el evangelio, por predicar la palabra pura y pulcra que venía de la boca de Dios. Arrojado una cisterna, Jeremías 38:6, ¿verdad? Una cisterna es un hoyo, un hueco, donde no había agua, había cieno, había lodo. Y ahí estaba él, padeciendo por la causa de Dios. Dígame si eso no es digno de un mensajero de esperanza, digno de un mensajero de Dios. Y presos por los anuncios. Al final, todo eso fue el sufrimiento de un mensajero. No es fácil predicar la palabra. ¿Y sabe por qué lo saqué a mención? Porque a veces a nosotros, los mensajeros de hoy, nos dicen Cucufato o el padre Pablo, y al final nos arruinamos y nos escondemos y creemos que se acabó el ministerio. No, el ministerio tiene que ver con un privilegio, ya subimos, pero también con crisis, con dificultades, con sufrimientos. Pero la promesa es que Dios nunca nos dejaría. Nunca te dejaré, Jeremías. Tú hablarás lo que yo te mande y aunque te enfrenten, yo estaré contigo para defenderte. Eso decía en otras palabras. El sufrimiento del mensajero. Y siguiente, la esperanza del mensajero. No solamente Dios había establecido para Judá que fueran llevados cautivos a Babilonia, sino también regresarlos a su pueblo, pero más que eso, hacer un nuevo pacto con ellos. Mira esos versos que están allí. Dice, porque pondré mis ojos sobre ellos. 24:6-7. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y mira abajo el azul, 31 Jeremías. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. Es decir, creo que lo más importante del libro, la esencia del libro, no tenía que ver con el castigo. Es verdad, castigo, advertencia, castigo a Judá por sus pecados, y ustedes ven el nivel al que llegaron, sino que había una profecía gloriosa. Dios estaba llamándolo a mirar hacia el futuro, un nuevo pacto, un nuevo corazón. ¿Quién podría hacerlo sino Dios a través de Jesucristo? Cuando dicen amén. ¿Sabe por qué? Porque el antiguo pacto, que tiene que ver con la ley mosaica, y que se comprometieron a obedecerla, ¿verdad? A sujetarse, a ceñirse a ella, lo habían quebrantado. Habían quebrantado el pacto. Y Dios tiene que hacer un nuevo pacto. Ahora a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque en la medida que ahora en ese nuevo pacto, que tiene que ver ya no con masas, sino con personas. Porque ahora la sangre de Jesús está lista y presta para lavar tus pecados, para hacerte tu hijo, para hacer hijo de Dios, para sellarte con su espíritu. Y de esa manera salir de tu propio corazón el deseo de amar, de buscar, de obedecer y de hacer la voluntad de Dios. Eso estaba buscando Dios. Y decirle a Jeremías, Jeremías, dile que yo tengo este plan para ellos. No solo lo voy a volver a Judá, sino que tengo un plan hermoso para algún día. Y eso pasó después de 300 años más adelante. Vendrá Jesucristo y Él, su sangre preciosa derramada en la cruz, será el sello del nuevo pacto. No lo busque, 9:15 de Hebreos. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibían la promesa de la herencia eterna. Está hablando de Jesucristo. Y por eso Pablo también habló de él, diciendo en 1 Corintios 11:25, asimismo también
tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiera. Es decir, Dios había establecido desde la eternidad un nuevo pacto para ellos y para nosotros, que es Jesucristo, a través de su Hijo Jesucristo, el mediador de este nuevo pacto. Hermanos amados, lo glorioso de todo este tema es que hay esperanza. Dios, aunque es justicia y juicio, también es amor. Y estaba diciéndoles en otras palabras, Jeremías, yo los voy a traer, dile a mi pueblo, que se arrepientan, pero yo voy a traerlo nuevamente. Pero es más, voy a darle una oportunidad gloriosa y eterna, un nuevo pacto que se hará en el nombre de mi Hijo Jesucristo. Y por último, para terminar, ahí está la conclusión. Solamente voy a leer las partes azules para terminar. Me sedujiste, oh Jehová, y yo fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Y la parte baja azul. Y había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Y trataré de sufrirlo y no pude. Miren, Jeremías a los 80, 85 años cruzó la puerta de la muerte. Fue exiliado, solo en Egipto. Y la tradición dice que murió apedreado por la causa del Señor y el mensaje puro de Cristo. Sin embargo, ¿qué importaba ahora? La muerte, solo, que había sido vituperado, encarcelado, ofendido, golpeado, amenazado. ¿Qué importaba todo ahora? Si se había cumplido el propósito del mensajero. ¿Qué importaba todo ahora? Si ahora había llegado la esperanza al corazón, no solamente de Jeremías, sino de ese pueblo y a nosotros. Y por eso estamos aquí, dándole la gloria al que es el Rey y al que dio su vida por nosotros. Y a Él le servimos. Y la palabra nos dice, vuelvo a repetirle, que tú y yo somos esos mensajeros que Dios está buscando. No importa el sufrimiento, no importa los padecimientos, lo que importa es que el mensajero tiene que cumplir ese propósito. Y ese es el sueño de todo mensajero, hacer la voluntad de Dios, que se cumpla el mensaje pulcro, puro y bendito del Señor. Y al final ganaré la gloria, porque Dios dirá de ti el día postrero, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pasa al gozo de tu Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por este hermoso remanente que has traído a tu recinto, a tu casa de oración. Padre, hemos hablado, hemos abierto tu palabra y hemos descubierto, Señor, perlas preciosas, riquezas sobre el sueño de un mensajero. Y ahí está como ejemplo Jeremías. Perdóname, Señor, si no entendí tu llamado. Perdóname, Señor, si fui indiferente y aún conociéndolo lo rechacé y aún sabiéndolo no lo obedecí. Perdóname, Señor, perdóname. Hoy quiero asumir ese encargo precioso, glorioso de ser tu mensajero de esperanza, pero con el corazón de Jeremías, perseverando cualquiera fuera la circunstancia. Perdóname, Señor, si callé en mi boca, en mi casa, en mi familia, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, mis hermanos, mis vecinos. Perdóname, Señor, perdóname. Dame una oportunidad para ser tu mensajero de esperanza, para empezar de nuevo contigo. Y así como Jeremías, Señor, en tus manos ser un instrumento de poder, para ser de bendición para mi familia y para todos aquellos que me rodean. Señor, pero también te pido perdón. Perdón por mis pecados. Perdón por mis faltas. Perdón por mis errores, Señor. Al oír este mensaje y ver el cuadro dramático de Judá, me he visto a mí mismo, Señor. Y tengo que reconocer que me he equivocado, que pequé, que he fallado. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. He congregado cuando quería, he diezmado cuando quería, no estoy estudiando en la escuela, no estoy reunido en los hogares de bendición, no estoy cumpliendo tu voluntad. Perdóname, Señor, perdóname. Ahora me pongo en tus manos
para que hagas de mí conforme a tu voluntad. Y es más, amado Señor, pongo en tus manos mi vida, la de mi esposa, mi familia, para que hagas hoy, mañana y siempre conforme a tu voluntad. Solo tu voluntad y no la mía ni la vuestra. Porque cuando se hace tu voluntad en nuestras vidas, todo es bueno, todo es agradable y todo es perfecto. Oramos así, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Y por favor no olvides de suscribirte en este canal y darle like si te gustó el video. Y compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y el mundo entero. Que Dios te bendiga.